quiero hablarle de la autoridad, del poder de la Biblia y de la habilidad para poder enseñarla. El título de este mensaje lleva por nombre Unción Magisterial. Diga usted conmigo, unción magisterial. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es la unción? La unción es la habilidad, poder, autoridad y maestría que entrega Dios al hombre, a sus ministros, para ministrar e impartir la voluntad de Dios con gracia y favor en beneficio de muchos. Unción también es un don, un regalo del Señor, del cual el siervo o ministro de Dios debe empoderarse y hacer buen uso de esta habilitación. La unción se debe valorar, se debe honrar y se debe cuidar. ¿Cuántos trajeron Biblia? Abra su Biblia en el capítulo 4 de Efesios, primer texto. Qué bueno que trajo Biblia porque vamos a abrir hartas veces la Biblia. Vamos a comenzar a retomar la lectura bíblica, a leer los textos. Los jóvenes tienen que traer su palabra. Los soldados de Cristo tenemos que andar con nuestra espada. Si usted no anda con espada, anda desarmado. Y déjeme decirle que tenemos un enemigo que usa bien también sus armas. Como buen soldado de Cristo debemos tener nuestras armas. Y la espada, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. ¿Lo pusieron en la pantalla? Ya. Vamos a leer del 11 al 14. Efesios capítulo 4, del 11 al 14, dice así. Y él mismo, el Señor Jesús, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, diga maestros, con una finalidad, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con un propósito, ¿cuál? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños inmaduros, ¿cierto? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Dice la palabra de Dios que Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso y le dice que él mismo, Jesús, constituyó ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy en día todos quieren ser apóstoles y todos quieren ser profetas, ¿cierto? Y hoy día parece que nadie quisiera ser maestro. Si me preguntaban a mí qué yo quería ser arcángel. Sí, sin pedirnos engaño, pero no puedo ser arcángel. Aunque mi esposa a veces me dice querubín. Pero que de aquí no salga porque eso es más íntimo. Bueno, pero hoy día quiero centrarme más que nada en el ministerio magisterial del maestro. Y déjeme decirle que hoy más que nunca, no tan solamente la iglesia, sino que la sociedad, este mundo, necesita de hombres y mujeres aptos para enseñar y que estén llenos del Espíritu Santo y puedan predicar y enseñar bien la palabra de Dios. Usted prenda el televisor, vea los canales de farándula, si encuentra palabra de Dios. No. En los programas de la mañana, el Buenos Días a Todos y el Canal 13, no sé cómo se llamará, ¿hay alguien hablando palabra de Dios? Busquen el diario. ¿Hay alguien que hable palabra de Dios? Y déjeme decirle que Dios dice en su palabra que el mundo, la creación está esperando, no de brazos cruzados, sino que está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque en los últimos tiempos dice que serán confundidos, aun si fuera posible, los escogidos. Y si nosotros no conocemos la palabra, no conocemos el libro, no conocemos el rollo, no gustamos de él, dice que aún los escogidos van a ser confundidos, engañados, por cualquier viento de doctrina. Por eso Dios estableció en medio de nosotros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y como decía Alejandra recién, en julio ya comenzamos los estudios bíblicos y la idea es que toda la iglesia se vuelque a poder estudiar la palabra del Señor. Yo decía que todos quieren ser profetas hoy en día y todos quieren ser la mayoría apóstoles, pero déjeme decirle que hay muchos apóstoles, hay muchos profetas. Y que bueno, gloria al Señor por eso, pero necesitamos maestros.
Cuando llegamos en la tarde aquí estaban las maestras ahí preparándose para poder capacitar, ¿cierto, Pastor Llané? Estaban ahí haciendo sus clases para poder capacitar a los niños. Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. O sea, los niños necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces los jóvenes tienen que tener y conocer la palabra de Dios. Nosotros los matrimonios necesitamos la palabra de Dios en nuestro lecho. ¿Para qué? Para que sea sin mancilla. Para que no coloquemos morbosidad y suciedad en medio de nuestra intimidad sexual con nuestra esposa. Necesitamos saber cómo administrar la finanza. Necesitamos saber. ¿Y quién los va a aconsejar? ¿Quién los va a adiestrar? ¿Quién nos va a instruir? ¿El tarot? ¿El horóscopo? ¿Pedro Ángel? ¿No es cierto? ¿El chacotero sentimental? No sé si existe todavía. Es la palabra de Dios la que convierte el alma, dice. Es la palabra que convierte. ¿Usted quiere convertirse a Cristo? Lea la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y hoy día quiero resaltar más que nada el ministerio de maestro. Por eso le puse a este título Unción Magisterial. Y aquellos que no quieran ser maestros, quiero invitarle que vaya a 1 Timoteo 5:17 para que vea los beneficios de ser maestro. Primera de Timoteo 5:17. Dice el Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí Dios está demandando a la iglesia que a los ancianos, medio de los ancianos, sean tenidos por doble honra, pero mayormente aquellos que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, tenemos que honrar a nuestros pastores y a nuestros maestros que son los encargados de enseñar la palabra del Señor a la iglesia. Daniel, capítulo 12, versículo 3. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ya. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira el valor que Dios da a los maestros. ¿Quién quiere ser maestro? Bien. Quiero ahora poder transmitirle a ustedes un diálogo que se produce entre Jesús y un cierto grupo llamado los fariseos, los escribas, ¿los conoce? Los doctores de la ley, los saduceos, que eran sectas religiosas, que eran los líderes en ese tiempo en Israel y eran los encargados de poder enseñarle al pueblo. Y más o menos relata la historia bíblica lo siguiente. Recuerde que Jesús no tan solamente sanaba enfermos, libertaba a los endemoniados, levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos, predicaba y también enseñaba. O sea, Jesús también es el maestro, nuestro buen maestro. Entonces, después que Jesús terminó de dar el sermón del monte más conocido como el sermón de la bienaventuranza, dice la palabra que sus oyentes se quedaron maravillados. La Escritura dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese que la gente estaba notando la diferencia que había entre los líderes religiosos, los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos, los fariseos y este pobre carpintero que estaba en el monte sentado. El pueblo quedaba maravillado porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra griega para autoridad en este versículo significa que Jesús lo hacía con unción, con maestría, con poder, como uno que tiene el control. Jesús predicaba y enseñaba la palabra con una unción magisterial. Ahora, una cosa es hablar con lo que se considera autoridad. Por ejemplo, hablar con tono fuerte y bullicioso. Muchos entendemos eso como autoridad. Pero otra muy distinta es enseñar o hablar con autoridad espiritual. La autoridad que Jesús ejercía sacudió todo el sistema religioso.
los líderes judíos insistían en acudir a él para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Esa era la pregunta que le hacían los líderes religiosos a Jesús. Jesús no era un rabí. Él no tenía ninguna sinagoga en donde pudiese enseñar sus doctrinas, pero las multitudes enteras se agolpaban para escuchar sus enseñanzas. Él no poseía ningún título universitario, nunca asistió a ningún instituto bíblico, pero lo llamaban maestro. Los rabinos judíos lo criticaban, los fariseos, los saduceos lo tentaban para poder sorprenderlo. Los doctores de la ley con atención escuchaban sus enseñanzas para ver en qué blasfemaba contra la ley de Moisés. Pero sin embargo, algunos de ellos mismos eran seguidores de Jesús, pero en lo secreto, dice el Evangelio. Por ejemplo, ¿cuáles eran? Bien, José de Arimatea. José de Arimatea y Nicodemo eran miembros del Sanedrín, eran miembros de los fariseos y eran seguidores de Jesús, pero en lo secreto. Y el capítulo 3 del libro de Juan nos dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vea lo que este doctor de la ley, aquel que interpretaba la Torá, estaba refiriéndose a la persona de Jesús. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otro, Jairo, un principal también de la sinagoga, corre a la presencia de Jesús y se postra delante de sus pies para rogarle por la sanidad de su hija. Simón, un fariseo, lo invita a su casa. Y un día sábado, un día de reposo para los judíos, el jefe de la sinagoga le hace una invitación a Jesús y lo invita para que vaya a hablar y a enseñar su doctrina. Una muy mala decisión. La intervención de Jesús, al igual que en el monte de la bienaventuranza, produce impacto, asombro y admiración. Porque la gente que estaba ahí, el público que estaba presente, capta en él algo especial, algo distinto, que no encontraban en sus maestros religiosos. Ellos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, son estudiosos y que interpretan y enseñan la Torá, que es la ley. Pero derivan su autoridad de los textos que citan y en los que se apoyan. Ellos son expertos del testimonio externo. Su autoridad está basada en credenciales y en títulos académicos. Y allí estaba Jesús, en medio de juiciosos y legalistas. Y usted sabe cómo Jesús los trataba a ellos, ¿cierto? ¿Cómo los trataba? Imagínese a Jesús ahí en medio de ellos. Y llegó el momento en que el maestro tenía que leer el rollo, el libro, ¿cierto? La Torá, la Biblia para nosotros. ¿Y saben qué texto estaba abierto? Isaías capítulo, ¿ve que tenemos que leer la Biblia? Isaías capítulo 61, vamos a leer eso. Isaías capítulo 61. Llegó el momento entonces que el maestro, en medio de la sinagoga, rodeado de puros religiosos, doctores de la ley, le tocó abrir el rollo y justo lo encuentra ahí, en capítulo 61 del libro de Isaías, y habla que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Lo que le estaba diciendo él, yo soy el ungido. Ellos que eran tan conocedores de la ley, ¿cierto?, no lograron entender que el Mesías estaba delante de ellos. ¿Sabe cómo termina la palabra de Jesús en ese momento? Le dice a ellos, hoy día esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Imagínense cómo quedaron ellos, ¿cierto? Que para ellos Jesús estaba blasfemando. Pero lo que estaba haciendo Jesús, estaba dándole cumplimiento a la profecía que Isaías había hecho alrededor de 700 años atrás. Esta profecía hoy se ha cumplido delante de ustedes. La palabra de Dios, mi hermano, es viva y es eficaz. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios convierte el alma.
es luz, es lámpara, a veces es martillo. La palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra, oh Dios, es justa y recta. Tus estatutos, mandamientos y preceptos es nuestra delicia. Y en ella debemos meditar de día y de noche para hacer ese árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el Salmo 1, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que emprende es prosperado. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? Pues también dice la palabra del Señor que el pueblo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Ellos eran doctores de la ley, conocedores de la ley, tenían los salmos, los profetas, la ley de Moisés, pero no lograron conocer, identificar ahí a Jesús, al Mesías delante de ellos. Lo estaba recitando con la Torá y lo estaba hablando con sus propias palabras. Esta profecía hoy se ha cumplido delante de ustedes, pero eran unos maestros religiosos, como decía el hermano, y citaba el texto de Jesús, sepulcro blanqueado, que solamente cuidaban lo externo. Ese era el entorno con el cual se enfrentaba Jesús en medio de juiciosos y legalistas. Fue con ellos con quien más contendió y con quien más debatió. Hagamos una comparación hoy día con la actualidad. Les decía recién, no hay ningún programa de televisión donde podamos encontrar quien predique la palabra de Dios, a no ser que los canales cristianos, ¿cierto? Obviamente. Pero no hay ningún programa de televisión abierta que podamos ver y escuchar palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que una antorcha, una luz, no se puede esconder, sino tiene que ser puesta en alto. ¿Quién cree usted que tiene que predicar la palabra de Dios? Somos nosotros, la gran comisión. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo tenemos que hacer discípulos? Bautizándoles y enseñándoles. Somos nosotros, los pastores, tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Los líderes de célula tienen que conocer la palabra de Dios. Los discipuladores tienen que conocer la palabra de Dios. No hay nadie aquí que no pueda desconocer la palabra del Señor. Todos tenemos la misma demanda, porque si queremos hacer discípulos, tenemos que enseñarle aquellas cosas que el Maestro nos enseñó. Jesús se sentaba ahí en el monte, en la aldea, en una barca, a enseñar la palabra, a enseñar su doctrina. Él no tenía ninguna sinagoga, no tenía ningún título académico, pero sin embargo era el gran maestro y predicaba y enseñaba la palabra con una unción magisterial, lo que hoy día tanto necesitamos en medio de la iglesia. Hombres llenos del Espíritu Santo que prediquen la palabra de verdad, que no transen, que no le quiten y que no le agreguen, como dice el libro de Apocalipsis. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son 66 libros. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no lo busque, y Apocalipsis 22, 18, 19, dice que no debemos ni quitarle ni agregarle. Entonces el apóstol cuando establezca conforme a la palabra de Dios. El profeta cuando profetice conforme a la palabra de Dios. El evangelista cuando predique la palabra, sea la palabra de Dios. Y los pastores y los maestros cuando enseñen la palabra de Dios. Porque 2 Timoteo 3, 16, 17 dice que toda, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, igual que Efesios 4, 11, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuánto ministerio tenía Pablo? Ya, ahora 2 Timoteo 1:11. 2 Timoteo 1:11. Yo me confundí aquí, es 2 Timoteo, ahí sí. 2 Timoteo 1:11. Yo le dije que Pablo tenía 3 ministerios. Y dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Predicador, apóstol y maestro. Pablo también era maestro. Y también estaba muy preocupado de poder enseñar a sus discípulos. Y él tenía muchos hijos espirituales.
Y él tenía una preocupación porque él estaba preso en Roma y desde ahí escribía las cartas paulinas, las que conocemos hoy día, ¿cierto? Pero él tenía que traspasar la antorcha. Él no podía dejar que su ministerio muriese con él. Él estaba preso, pero la palabra no está presa. Tiene que predicar la palabra y transmitir, traspasar, instruir, enseñar a aquellos que iban a poder levantar en otras ciudades iglesias. Y ahí tenemos dos discípulos amados de él, que eran Timoteo y Tito. Muy bien. Entonces ya dijimos que Pablo tenía tres ministerios: predicador, apóstol y maestro. Bien. Entonces él tenía que enseñar, tenía que instruir, tenía que adiestrar a sus hijos espirituales, Timoteo y Tito. Él estaba listo para morir, ya estaba sentenciado. En cualquier momento le llegaba la guillotina, ¿cierto? Estaba esperando, estaba preso en Roma. Entonces vamos a ver qué instrucciones le da el apóstol, si le da pensamiento, inspiraciones de él mismo, le da conocimientos intelectuales de él, o simplemente le enseña con la palabra de Dios. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, vamos a leer versículos 6 y 7. Dice, aquí está el apóstol escribiéndole a su hijo Timoteo. Si esto, Timoteo, si tú esto que está aquí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Versículos 12 al 16, en el mismo capítulo 4. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Dice 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, o sea, lee la Biblia. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, pero persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo el apóstol, Pablo el predicador, Pablo el maestro tenía toda la unción magisterial y la autoridad para poder hacer de él discípulo y poder enseñarle. Porque ¿por quién fue instruido Pablo? Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, dice la palabra, y dice que ante la ley él era religioso, era fariseo de fariseos, cumplía la ley. Por lo tanto, él era discípulo y tenía la facultad para ser discípulo. Primero él fue enseñado, porque para poder enseñar tenemos que ser enseñados. ¿Cuántos quieren enseñar? ¿Usted quiere enseñar la palabra de Dios? Primero tiene que aprender. Tenemos que venir aquí a aprender, a llenarnos, a nutrirnos, a comernos ese rollo. Y aquí tenemos al apóstol dándole instrucciones a sus hijos espirituales cómo debían conducirse en la casa de Dios, cierto que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Saltemos ahora a 2 Timoteo. 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. O sea, ven primero a aprender y lo que tú escuches y lo que tú aprendas, eso mismo tú tienes que enseñarle a otros. ¿Amén? Amén. Versículo 15, 2:15. Procura, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que no la acomoda, porque a veces la acomodamos y decimos, no, si Dios conoce mi corazón, ¿cierto? Pero nosotros lo van a conocer por los frutos. ¿Cuántas veces nos hemos justificado y hemos dicho, no, pero si Dios conoce mi corazón? Dios nos guarde. Es cierto, Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros debemos conocer la palabra. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Saltemos al versículo 24. Porque el siervo del Señor
nosotros, los siervos del Señor, usted es siervo, yo soy siervo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y escuche esto, debe ser apto para enseñar. ¿Sufrido? ¿Lo vamos a quitar o no? No podemos quitarle. Entonces, los siervos del Señor debemos ser aptos para enseñar. Segunda de Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Dice, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde chiquitito Timoteo era instruido en la palabra. Su abuela primero, ¿su abuela cuánto? ¿Y su madre? Bien, ellos instruían a este pequeño pastor en la palabra del Señor. Desde pequeño, las cuales te pueden hacer sabio. Mire, si nosotros nos instruimos en la palabra de Dios, dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Saltémonos ahora al 4, del 1 al 4. Timoteo, hijo amado, discípulo querido, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Número 1, que prediquen la palabra. Amén, diga. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrán, escuche esto, porque vendrá, y déjeme decirle que ya llegó, 2019, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Tenemos que leer la Biblia, atesorarla, escudriñarla, estudiar, mientras la tengamos, porque muy pronto será quitada. ¿O usted cree que las leyes que están haciendo no van para allá? Lea la Biblia. Léala. Segunda Timoteo 4, del 1 al 4. Ya lo leímos. Bueno, y a Tito le dice, le habla acerca de la enseñanza, la sana doctrina, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. En los discipulados, en la consejería, podemos dar opiniones, podemos dar testimonios, sí, pero también no puede faltar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que convence, la palabra de Dios es la que convierte, la palabra de Dios es la lámpara que guía mis pasos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces Jesús dijo, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestro deleite. Y no continuamos con ese versículo, porque usted sabe lo que sigue después. Pero Jesús también dijo, a todo aquel que golpea, se le abrirá, y al que pide, se le dará. Medida buena, apretada, rebosante, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Entonces a veces no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Entonces un discípulo le dijo, maestro, entonces enséñanos tú a pedir. Ustedes van a pedir así. Padre nuestro. Porque primero él era el primogénito, era el único hijo, perdón, el unigénito. Pero dijo, Padre nuestro, o sea, nos pegamos a la buena, ahora somos hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Primero tenemos que reconocer que está sentado en un trono. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Santificado sea tu nombre, y comenzamos a exaltarlo y a alabarlo y a reconocer su grandeza. Venga a nosotros tu reino. Pero nosotros queremos primeramente las añadiduras, y Jesús nos dijo que primero buscáramos el reino. Venga a nosotros tu reino. Por eso a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y comenzamos a pedir, Señor, bendíceme, que se convierta mi suegra. Por favor, yo te lo pido. Mi hijo, mi esposo, mi esposa. Y pedimos mal. Lo que deberíamos primero hacer es pedir, Señor, venga a tu reino. Venga tu reino a mi corazón. Cámbiame con tu palabra. Transfórmame con tu espíritu. Señor, sana mi dolencia. Ayúdame a perdonar, como también tú me perdonas. Y después nosotros, ahí viene la petición larga esa de, y dame, y dame, y dame, y bendíceme, y bendíceme, y bendíceme. ¿Cierto? No recibimos porque muchas veces pedimos mal. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Santiago
1, del 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez aquí Dios nos dice que la palabra, si la conocemos y la escudriñamos, puede salvar nuestra alma. Pero, versículo 22, debemos ser nosotros hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. ¿Cuántos quieren ser oidores de la palabra? ¿Y cuántos quieren ser hacedores de la palabra? Amén. Amén. Estamos todos siendo desafiados. Último texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también, ¿lo encontró? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Usted no tiene que esperar que venga un profeta del África. No, querido. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cierto? No tiene que estar pidiéndole, pastor, por favor, ore por mí para recibir el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde está el poder? En la palabra. En la palabra. Y tenemos, como decía al principio, al autor de la palabra, al Espíritu Santo, al Paracleto, que nos instruye, nos habilita, nos capacita y en medio de nosotros Él levanta pastores, maestros para enseñar la palabra con autoridad, con unción magisterial. Es por eso, querido, que debemos tener características de un maestro lleno del Espíritu Santo. Debemos enseñar con autoridad. Debemos tener revelación de los secretos del corazón de Dios. Debemos ser persistentes en el estudio y diligentes en la enseñanza. El obrero bien aprobado del Señor debe ser fiel a la palabra revelada e idóneo para enseñar. En julio, 9 de julio, ¿sí? El 9 de julio, querido, comenzamos los estudios bíblicos. Y déjeme decirle que si usted es discipulador, encargado de célula, encargado de sector, arcángel, querubín, lo que sea, tiene que venir a los estudios bíblicos. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos volcarnos a la Escritura, necesitamos comernos este rollo que aunque a veces en nuestros labios parezca amargo, en nuestro vientre es dulce como la miel. Amén. ¿Cuántos se sienten desafiados de volver a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos van a venir en julio? ¿Van a venir pocos? Necesitamos que vengan hartos. Nuestros hijos necesitan que nosotros les instruyamos en la palabra de Dios. Nuestros matrimonios necesitan de la palabra de Dios. Nuestra congregación necesita y el mundo está esperando que hombres y mujeres de Dios prediquen las buenas nuevas de salvación. Amén. Seamos sinceros. No levante la mano, ¿eh? Pero ¿ha pasado una semana que no lee la Biblia? Ah, qué sincero. ¿Ha pasado un mes de que no lee la Biblia? No, usted en la mañana va y se levanta y saca ese pancito de vida. Oh, gloria al Señor. Y con eso tiene para la semana. ¿Cuánto hacemos esa? No levante la mano, dije, bájela. No es para avergonzar a nadie. No debemos conformarlo con un pancito tan chiquitito, habiendo un banquete en la mesa. Fue mucho el dolor de Jesús en el Calvario. Fue mucho el sufrimiento que Él tuvo por cada uno de nosotros. Él virtió toda su sangre para que nosotros, los patudos, nos podamos sentar a la mesa y comer de ese banquete. Tenemos que valorar el sacrificio.
Esta palabra nos puede hacer sabios a los sencillos, nos puede convertir el alma. La palabra es la que va a alumbrar, la que va a guiar. La palabra es la que me va a enderezar. Y veíamos cómo el maestro Pablo, en amor y con cariño, instruía a sus discípulos, a sus hijos espirituales. Y eso es lo que queremos nosotros hacer ahora, hoy día, como iglesia. No queremos llenar una actividad más. Queremos levantar familias ministeriales. Familias, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el mundo pueda escuchar el mensaje del Evangelio, no un evangelio distinto, no un evangelio diferente, sino el evangelio que está escrito ahí en la palabra de Dios. Quiero animarte, quiero desafiarte, quiero motivarte a eso, que te enamores de la palabra, que ames la palabra de Dios, que sea nuestra delicia al acostarme, al levantarme. Dios le dijo a su pueblo, meditarás de ella de día y de noche, la atarás como una señal en tu mano, la escribirás en los postes de tu casa, la darás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino. Al levantarte, al acostarte, meditarás en su palabra. Debemos conocer la palabra del Señor, manejarla. Tenemos que saber dónde están los frutos del Espíritu, la armadura de Dios, con quién los enfrentamos. Porque a veces nosotros hasta oramos mal. Decimos, no, yo voy a ir a enfrentar al diablo. Usted no tiene que enfrentar al diablo. Jesús ya lo enfrentó y lo venció. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Él ya fue, bajó a las profundidades del Hades, ¿cierto? Y le arrebató la llave del infierno, de la muerte. Y triunfando sobre ellos, exhibió públicamente a los principados, las potestades, triunfando sobre ellos. Y ese acta que era en contra nuestra, la clavó. Y dice que le dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia, a usted. Usted es cabeza. Yo soy cabeza, no somos cola. Necesitamos nosotros. ¿O está esperando que sigan los Pedro Angel dando consejos? Porque no creo que usted lea el horóscopo. No, ¿cierto? Tenemos que leer la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que instruir la palabra de Cristo. Somos desafiados a escribirla en nuestro corazón. A no tan solamente ser oidores, sino también hacedores de ella. Yo quiero motivar a todos los encargados de células para que ninguno de sus miembros falte a los estudios. A los encargados de sector para que toda nuestra gente esté aquí. Tenemos el desafío, como decía el pastor Daniel, levantar familias ministeriales. No queremos formar teólogos, ni personas con conocimiento teológico. Queremos levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que puedan enseñar, impartir, como decía la pastora Joana, he tenido el privilegio de predicar porque ella es maestra. Usted enseña, ¿cierto? ¿Ve? Y le pagan poco. Por eso van a paro los profesores. Pero a los maestros les van a pagar bien ahora. A nosotros los maestros los van a pagar bien. Así que póngase de pie, querido. Váyase con este desafío, váyase con esta invitación que le hace el Señor a través de su palabra. No se conforme con el pancito de vida en la mañana. Abra las Escrituras, escudriñela. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí.